empiece a crecer de un modo distinto y empiece a generar nuevas formas de crear mentalidades y mindsets, tanto en la interrelación como en la estructura organizacional. Creo que la inteligencia emocional, o ya iremos hablando, ¿no?, de las competencias socioemocionales, porque ha ido cambiando el término conforme han ido pasando los años, desde que se creó el término en 1990, va cambiando, ¿no? Va cambiando y gracias a toda la investigación que hay al respecto, pues vamos generando nuevas propuestas de desarrollo, nuevas propuestas de entrenamiento, nuevas propuestas de abordaje organizacional y, sobre todo, para ver cómo podemos interrelacionarnos entre las personas dentro de una organización, ya formen parte del sistema, o la comunicación interpersonal e intrapersonal, ¿no?, en el mundo pues del aprendizaje socioemocional en general. Así que, bueno, vamos a ir iniciando, ¿vale? Me gustaría empezar con preguntas, ¿no? Porque creo que en este año y medio que llevamos de pandemia, y creo que ya estamos un poco cansados, ¿no?, de webinars y creo que incluso afecta a nuestras emociones el mero hecho de que tengamos, ¿no?, pues cada vez más eventos que solo estamos delante de la computadora. Me encantaría poder tener este tipo de cursos, no solo dar cursos enfocados a este ámbito. Me encantaría poder tener el acceso de darlo presencialmente, porque cambia por completo la experiencia, sobre todo hablando de emociones, ¿no? Pero bueno, ya centrándonos un poco más en el tema, me gustaría iniciar con esta pregunta, que es crucial, ¿no? Y es, ¿considero que tengo o que sé lo que es una buena inteligencia emocional? Hay que ser importante que vayamos como contestando cada uno, para que luego al final de la ponencia podamos hacer tanto preguntas como respuestas. Y cualquier duda que tengáis al respecto, completamente abierto de irla solucionando. Y la segunda pregunta iría como más enfocada a un proceso más actual, ¿no? Considero que tenía buena inteligencia emocional antes de la pandemia, en diferencia como nos ha afectado a todos este proceso tan complejo, y sobre todo, bueno, también en el ámbito organizacional, que mucha gente ha perdido, ¿no?, tanto su puesto o ha cambiado su forma de elaborar. Creo que en este sentido nuestra forma de vincularnos a nivel emocional con los puestos de trabajo ha cambiado por completo y va a seguir cambiando de manera exponencial conforme la morfología y el tipo de interrelación que tenemos dentro del centro vaya cambiando, ¿no? Entonces, aquí pongo un microtítulo porque vamos a ir hablando de esta parte, ¿no? Si cambio yo, pongo puntos suspensivos, hablo de, bueno, cambio yo, preguntarme, ¿no? Realmente en esta pregunta, ¿no?, se englobaría o se desglosaría de esta manera, ¿no? Es en la última etapa, ¿no?, a lo mejor de este último mes o este último, bueno, pues a lo mejor podríamos hablar incluso del periodo pandémico, ¿no? ¿Has escuchado los puntos de vista de otros dentro del ámbito, pues, por ejemplo, organizacional? ¿Te importaron los sentimientos de otras personas? E incluso felicitaste a otros por sus logros, ¿no? ¿Fuiste respetuoso con las opiniones de otros cuando no estaban de acuerdo contigo? Ahí empezamos ya a abordar, ¿no?, este diálogo intrapersonal, ¿no?, con nosotros mismos, de introspección, para saber si realmente cambiamos a nivel emocional, ¿no? Y claro, aquí viene la parte de cambia todo. Si cambio yo, cambiará todo, ¿no? ¿Qué necesidades emocionales hay en tu organización? ¿Tenemos concretamente clarificados cuáles son esas necesidades emocionales? ¿Sabemos cuáles son las áreas de oportunidad de trabajo? ¿Sabemos cuáles son las competencias que podríamos desarrollar primero como individuos y después como organización para mejorar, bueno, pues diferentes, ¿no?, ámbitos a la hora de la negociación, a la hora de la interrelación, a la hora de proyectar nuevo diseño de negocios, nuevas formas de orientar un negocio? ¿Sabemos? Entonces, ahí vería otra pregunta, ¿no?, que desglosaría la parte del cambia todo. Describir, ¿no?, por ejemplo, 5 acciones que otras personas, ¿no?, hayan hecho en tu lugar de trabajo que beneficien directa o indirectamente, ¿no? Es que esas acciones de alguna manera hayan aligerado el trabajo, hayan hecho tu vida laboral un poco más cómoda o sencilla, ¿no? Sería cuestión de empezar a ver cómo sistémicamente, ¿no?, orientamos nuestro enfoque laboral para empezar a pensar de manera sistémica, ¿no? No solo de manera, pues, en cierto modo analítica, ¿no?, o crítica, ¿no?, que son los primeros pensamientos que salen cuando nos enseñan el aprendizaje, ¿no? Piensa de manera analítica, lineal, ¿no?, de A a B, ¿no? Pon todas las soluciones posibles para conseguir B, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pensamos que somos todo un sistema, ¿no?, y que mi forma de orientarme con
con mi realidad afecta a otros directa, ¿no? Directa y no tan directamente. Y por eso es importante, ¿no? Trabajar esta parte sistémica o del pensamiento sistémico, ¿no? Como podría ser. Entonces, bueno, voy a ir haciendo preguntas cortas, porque, bueno, me encantaría hacer muchísimas preguntas sobre esto, porque, de hecho, yo puedo hablar mucho, pero lo importante es que nosotros nos preguntemos, ¿no? Realmente sobre cómo estamos, ¿no? Vinculándonos con esta serie de conceptos. Bueno, en este sentido, ¿la forma de vincularme con mi mente mejora mi forma de hacer negocios? Es una pregunta un poco compleja, pero sería interesante empezar a preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué relación tengo con mi mente? ¿Qué vínculo tengo con mi mente emocional, con mi mente conductual, con mi mente cognitiva, ¿no? Para mejorar realmente, si mejora o no mejora, ¿no? Si empeora mi forma de relacionarme, mi forma de hacer negocio, ¿no? Así que vamos lentamente preguntándonos y viendo si tenemos respuestas, ¿no? Y la principal respuesta es que la mente es reina. ¿Por qué digo que la mente es reina? Porque, oye, si se pierde por lo que sea la señal, como veo que no está conectada a la cámara, avisadme, ¿vale? Dame alguna señal porque solo veo la pantalla. No te preocupes, yo te aviso. Muchas gracias. Justo, ¿no? La mente es reina y precisamente abordamos esta pregunta y estas respuestas, ¿no? Como que no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Entonces, nuestro vínculo con las cosas que nos ocurren, con lo que pasa en nuestra organización, es mucho más importante que lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, ya lo decía Kant, estamos hablando de muchos siglos anteriores y se ha ido como desarrollando y es un componente principal del vínculo, ¿no? Que tenemos con el apartado emocional. Ya metiéndonos dentro del mundo empresarial, se ha visto que distintos estudios en México han recogido esta información de que nos pasamos cerca de 3 horas semanales dentro de la resolución de conflictos, con lo que, por ende, nuestra producción, nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestra mera relación va a estar completamente condicionada por este tiempo, ¿no? De esas 3 horas, el 85% del tiempo son disputas y de ese 85%, el 29% son disputas recurrentes. Están basadas en egos, un 40%, después vinculados con el estrés y después con las cargas de trabajo. Entonces, fijaros cómo tiene mucho que ver con el vínculo, más que con en sí el mero hecho de la carga de trabajo que tenemos. Recordemos que México es uno de los países con mayor estrés laboral, por eso se creó esta famosa norma 035, que supongo que ya empezaremos a estar cada vez más familiarizados con ella, en la que se previenen los factores de riesgo psicosocial. De todos estos conflictos, el 27% son directamente agresiones personales. Las agresiones, recordemos que pueden ser violentas o no violentas, en el que se puede ejercer una relación de poder. Siempre se ejerce una relación de poder cuando hay un vínculo violento. Y el 25% de este tipo de agresiones resulta en enfermedades, estamos hablando de enfermedades como problemas, ¿no? de salud emocional, y como estamos hablando de las principales, ¿no? Que podrían ser ansiedad, depresión, estrés, que son las avaladas por la OMS como los principales problemas del siglo XXI a nivel de salud mental, y el ausentismo laboral. Entonces, por ello, este estudio ha sido un metaanálisis, ¿no? De diferentes estudios que se han ido recogiendo a nivel empresarial. Empieza a resultar crucial que debemos empezar a trabajar la herramienta en las organizaciones para ser agente de cambio, sí o sí ser agente de cambio e inspiración para otros, ¿no? Y por ello iremos cambiando cada vez más un sistema tan abrasivo y tan complejo, ¿no? Como el sistema de la organización y de los negocios. Entonces, vamos con la herramienta, pero me gustaría primero parar con la herramienta más importante, que es pausarnos. ¿Por qué pausarnos? Lucho, no sé si se está viendo el cambio en las diapositivas porque yo veo la misma. ¿Ves la misma? Sí, la ¿Cuál de ves? considero que sí tengo una buena inteligencia emocional. Yo estoy pasando toda la diapositiva. O sea, a ver. Sí, ¿Ahora vemos la misma. es la misma? No. Si quieres volver a compartir la pantalla. Ok. Es de forma de vincularme con mi mente. A ver, voy a dejar de No me acuerdo. compartir, ¿vale? Sí. Gracias, Te dejo de Luis. compartir, ¿vale? Y ahora voy a volver a compartir. A ver.
Para los que no ven, si gustan volver a ingresar a la sesión. Ahora están, ¿se ve de nuevo? No, ahorita no vemos. ¿No se ve? No. A ver, Actualizando el. A ver. ok. A ver, ahora, ¿qué están viendo? Estoy viendo, acabo de poner la primera diapositiva. Yo no veo pantalla compartida. Dice Teams Microsoft está compartiendo su pantalla. O sea, aquí sí pone que está compartiendo. Ya, ahorita ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Hay ¿Se un ve? breve. Sí, sí se ve. Hay un ¿Hay un breve pequeño retraso. lag? ¿Hay un pequeño lag? Pero ustedes sí han visto cómo ha ido pasando o solo te pasa a ti, Monse. No, de hecho creo que se quedó como fija en la número 3, la diapositiva. Ok. Avisadme si vuelve a pasar. Ahora, ¿en qué Claro diapositiva que sí. estáis? ¿En cambio yo? ¿Se ve cambio yo? ¿O cuál se ve? Veo la presentación, pero del PowerPoint completa. Ok. Dice, no vemos las cosas como son, sino como Sí, somos. somos. Ok, vale. Todo, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y ahora, emoción empresa. Pero no se ve en pantalla completa, sino se ve en pequeño. Pues yo estoy en pantalla completa. No sé qué está pasando. Ujú. ¿Se ve en pequeño ahora o cómo se ve? Sí, se ve en pequeño. O no sé si gustas enviármela y yo la comparto. ¿Quieres que te la envíe? O así se ve ahora mismo que estáis viendo. O si queréis que la podamos poner así o... Algunos no lo ven y otros lo ven, entonces no sé si sean las conexiones. Ujú. Ok, gracias Jaime. A ver, ¿en qué dispositivo están ahora? Bueno, Es que se ve la presentación como si fueras a presentar el PowerPoint, más bien. sí, sí, sí. A ver, voy a presentarlo. ¿Ya? ¿Ya se pudo? Porque yo lo acabo de poner en pantalla completa. No se me actualiza a mí. Ah, ok. Creo que otras personas sí ven. Ajá, en pantalla completa. Ok. Ok, sí se ve eso. ¿Sí se ve? ¿Tú lo ves, Monse? Yo veo que está como en la misma que te comentaba. De hecho, te mandé un pantallazo. ¿Qué hago? ¿Sigo con lo que me digáis? Sí, igual si me gustas mandarla por la presentación y... Ok. O bueno, si Y la ven la mayoría no hay problema. tenía que Ajá, decir todos si la están viendo. ¿Vale? sí. Mira, es que en el chat dicen cómo se ve. Sí, todos la ven así también. ¿También la ven mal? Sí, algunos sí la ven así. Está Mira, como congelada. Sí, te la estoy enviando a ti, ¿vale? gracias. Muchas gracias a todos. Fue Muchísimas gracias. un pequeño Fallos técnicos, fallo técnico, pero ahorita lo resolvemos. pero está raro, ¿no? Porque, bueno, Sí, a ver, te tiene que haber llegado. Te tiene que haber. ahorita sí ¿Ya se te vio lo el envié? cambio de tu pantalla, sí se vio ahorita. Sí. Bueno, dejo de compartir entonces y la compartes tú. Sí, nada más en cuanto. ¿Ya se mandó? Sí, mira, si quieres, iba a hacer el momento de parar, de pausarnos. Si De pausa, quieres, exactamente. ¿vale? Ya la Si estoy quieres, descargando, perfecto. justamente las tecnologías no han hecho que pausemos. Qué bueno. Es correcto. En el momento Si menos. gustas dejar de compartir y yo Venga, comparto sin problema. muy bien. Ya. A ver, creo que ya no estoy compartiendo. ¿Puede ser? Ujú. Esto, ¿no? Venga, muy bien. ¿Y ustedes ya ven mi pantalla? Sí, ya se vemos. Perfecto. Ujú.
cambia un poquito la fuente y el formato, pero... Sí. Es esa. ¿En cuál quieres que la ponga? Si quieres puedo empezar de cero. No sé si quieran o... Aquí nos habíamos quedado, entonces. Bueno. ¿Ahí en cambio yo? Ujú. Vale. Bueno. Pues una disculpa por los fallos técnicos. Estaba planteando, ¿no?, la parte de primero dialogar contigo para luego poder dialogar con lo demás y a partir de ahí dialogar mucho más específico con el sistema empresarial, el sistema de negocios y pues hacia dónde vaya, ¿no?, hacia dónde lo dirigamos. Por eso fragmentamos o deconstruimos la pregunta de cambio yo en relación a, por ejemplo, ¿no?, escuchaste los puntos de vista de los demás, te importaron los sentimientos de otros o felicitaste a otros por sus logros, fuiste respetuoso con las opiniones de otros cuando estaban de acuerdo contigo. Si quieres cambiar, cambiamos. Voy. Después no está- ya quiso. Ahí va. Y pues sería plantearnos, ¿no?, con el cambia todo, ¿no? ¿Qué necesidades emocionales hay en tu organización? ¿Cómo las podríamos plantear? Cambio. Con ciertas preguntas, ¿no? Nos vamos a ir haciendo distintas preguntas enfocadas al sistema en el que vivimos y podría ser, ¿no?, como una de ellas, de escribir 5 acciones que otras personas, ¿no?, o que otros compañeros hayan hecho o desarrollado en el lugar de trabajo y que beneficien directa o indirectamente tu centro laboral, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estas preguntas que nos planteamos pueden también como intervenir en acciones, ¿no?, que lleven o que dificulten o que si no se hiciesen dificultarían mucho más tu desempeño laboral, ¿no? Entonces, bueno, Mon, cambia, por favor. Entonces, no, pero esto no está terminado. O sea, como que no... Pasa si quieres esta. Si quieres, pasa. Y bueno, quedarnos con esta... es que no tiene la misma versión que tengo yo, pero bueno. Con esta pregunta, con esta frase, ¿no?, respecto al vínculo que tenemos con nuestras emociones, que no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Pasa, por favor, ¿no? Me gustaría que pausásemos, ¿no?, que pausásemos todo lo que estamos haciendo, precisamente por la importancia que tiene, ¿no?, el hacer pausas conscientes en todos los ámbitos, ¿no? Ya no sea solo el ámbito empresarial, sino el ámbito personal y de diálogo personal. Así que si queréis cambiamos la postura corporal, nos ponemos rectos en la silla donde estemos sentados y intentamos todos cerrar los ojos. Vamos a iniciar haciendo 3 respiraciones profundas. Inspirando lentamente. Y expirando. Cada uno a su ritmo. Luego expirando. Expirando. Inspiramos y mantenemos arriba todo lo que podamos. Y cuando soltemos, soltamos todo el peso del cuerpo y de los hombros. Ahora por un segundo vamos a hacer un escáner de la tensión corporal que tenemos. Desde la cabeza hasta los pies. Lentamente vamos a ir haciendo un escáner de todos los músculos. Empezamos por la frente, las mejillas, por la mandíbula, por la garganta, el pecho, donde normalmente se acumula mucha tensión. Vamos a relajar esa parte, la zona del corazón, la zona diafragmática,
Notamos la respiración normal, natural del cuerpo. Sentimos como la respiración va descendiendo. Y poco a poco vamos pausándonos, haciendo una pausa en nuestro día. Seguimos bajando por todo el abdomen, expandiéndolo, soltando la tensión. Si notamos sopor, inspiramos fuertemente. Y si estamos muy agitados, nos centramos en la expiración, en soltar. Seguimos bajando en las piernas. Y ahora vamos a recordar cuál es mi motivación del día de hoy. ¿Cuál es mi intención viniendo a este foro, acudiendo a esta presentación, dedicando este espacio de mi día? ¿Cuáles son mis anhelos el día de hoy? ¿Para qué necesitamos esta información que nos dan? ¿Dónde la queremos proyectar? ¿Hacia qué lugar queremos dirigirla? ¿Para qué queremos que sirva? Ahora de nuevo, lentamente, soltamos todo pensamiento y dejamos la mente tal y como es y tal y como está. Y deseando que esto proyecte a otros y sirva para mejorar nuestro sistema, volvemos a la sesión. Cambiamos la postura del cuerpo y volvemos a activar. ¿Qué pasaría si de repente abrimos una webinar y aparece una persona, ¿no?, con los ojos cerrados? ¿No? ¿Qué pasaría si entramos a una reunión de trabajo y lo primero que hacemos es esto? ¿No? Pausar el día, pausarnos, parar. Creo que es importante, ¿no?, para clarificar hacia dónde vamos, para parar esa mente de chango, como le llaman, y calmar la mente para poder calmar el resto de decisiones y poder dirigirlas hacia nuestros objetivos. Se habla mucho de que sin calma física y sin calma mental es muy complejo que haya un bienestar genuino. Monse, si quieres continuar. Esta importancia, ¿no?, de la inteligencia emocional en la empresa la propuso Daniel Goleman, ¿no?, en este rubro que plantea, en el que habla de nuevas cualidades, de nuevos paradigmas dentro del mundo empresarial. En este sentido, Goleman habla de nuevas cualidades que no son solo las intelectuales, ¿no? Es muy importante que pensemos, ¿no?, en estas cualidades como ámbitos que no solo están vinculados al éxito profesional clásico, ¿no?, sino a un nuevo paradigma, ¿no?, del éxito. Como por ejemplo pueden ser el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía, las relaciones sociales. Este estudio se hizo con Harvard y se vio que pues, una serie de empresarios que se estuvieron como de manera longitudinal analizando, vieron que 20 años después tenían un grandísimo nivel de éxito en función de este tipo de cualidades dentro del metaanálisis que se planteó. Después Jim Collins habló de que el 90% del éxito de los líderes actuales estaban basados en una mejora de la inteligencia emocional. Este estudio se hizo en Stanford y a partir de ahí empezaron a salir más neurocientíficos que empezaron a trabajar el mundo de los negocios, el mundo de la organización,
dentro de las competencias socioemocionales, ¿no? Como Richard Davidson, como Jane Ross, ¿no? Y Peter Senge. Y empezaron a diseñar un nuevo framework, ¿no? Que trabaja el bienestar socioemocional dentro de la organización, que se llama el ABCD del bienestar. Si quieres pasa, ¿no? Este ABCD se basa en estas 4 letras, ¿no? Que son las competencias socioemocionales del éxito de la organización. La primera, la atención, el cultivo de la atención, el entrenamiento de la atención. La siguiente, la bondad o el entrenamiento de la bondad, la claridad mental y la dirección. Todo esto tiene que estar fundamentado por CASEL, que es la Organización Mundial de Entrenamiento Socioemocional, porque muchas veces salen gurús, ¿no? del movimiento socioemocional, pero sus programas no están basados en una evidencia científica y que tengan un contraste con lo que ya se ha hecho y que estén mejorando los modelos que ya están, ¿no? basados. Por eso el ámbito, ¿no? de la inteligencia emocional se está dirigiendo ahora hacia fragmentar, no solo como un término global, que podría ser en este sentido la inteligencia emocional, a descenderlo a las competencias socioemocionales, ¿no? Después también, ahora este año, en 2021, yo traduje un artículo del Mind Center que hablaba del flourishing como un nuevo concepto de las competencias socioemocionales que se dirige un poco al florecimiento humano, ¿no? Pero bueno, eso ya se irá desarrollando conforme pase el tiempo. Mon, lo que me estoy dando cuenta es que no tienes la última versión, la que yo tengo. Pero bueno, vamos, si quieres ya avanzamos y vamos viendo, yo voy platicando sobre el tema, ¿vale? Pasa si quieres. Bueno, en estas versiones, ¿no? del entrenamiento socioemocional se habla de primero trabajar el bienestar del individuo, desde el autoconocimiento y la autorregulación, para luego poder mejorar las relaciones, en este caso organizacionales, mejorar a nivel de empatía, de colaboración y poder así darle una dirección a nuestra vida, ¿no? Darle un sentido de propósito, ¿no? Para que así el bienestar común y sistémico pues esté basado en una toma de responsable de decisiones que sea sustentable, que sea sostenible y que, bueno, pues esa perseverancia, ¿no? De que se pueda ir revisitando, deconstruyendo y resignificando, pues se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso empezamos a llamar organizaciones, ¿no? Emocionalmente inteligentes, ¿no? O con competencias socioemocionales basadas en CASEL, ¿vale? Pasamos. ¿No te aparece nada en esa diapositiva? No. ¿No? No. Pues... O si quieres, mándame la otra en lo que vas hablando. Ajá. Sí, te la mando en lo que ahondas en este sí. Punto, sin problema. Muy bien. Tenemos un poco, ¿no? Este tipo de oportunidades para poder entrenar nuestra forma de vincularnos con las competencias socioemocionales. Así que qué bueno que ocurren este tipo de situaciones para poder de nuevo entrenar. Así que te voy a enviar en PDF para que ya no haya más problemas. Perfecto, ¿vale? Claro que sí. Bien, listo. Sí, si tú quieres continuar en lo que yo hago el cambio. Sí, muy bien. Bueno, pues hablando un poco de este mundo de las emociones, creo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Desde un inicio, el poder, ¿no? Darnos un espacio para sentir y parar, ¿no? Para darnos un espacio de cuestionar, ¿no? ¿Qué es eso de mi mundo emocional, mi mundo intrapsíquico, ¿no? Y cómo ese mundo emocional lo podemos enfocar de una manera inteligente en las relaciones y los vínculos que tenemos. La visión clásica de la emoción habla de esta parte, ¿no? De que primero sentimos y después pensamos. Pero ya cada día se está construyendo mucho más, ¿no? Hacia otros lugares en los que las emociones están vinculadas con otra serie de características. Por ejemplo, esta parte de las emociones básicas cada día está más obsoleta. Hay emociones básicas, pero esas emociones básicas están fundamentadas, ¿no? Como dice Lisa Feldman, en una visión construida, ¿no? O construccionista del lugar social, ¿no? Y desde un lugar cultural, ¿no?
Entonces, estas acciones inteligentes, ¿no? Supuestamente que son de respuesta de nuestro cerebro, que nos permiten reaccionar de manera apropiada, adecuada, de una manera rápida, ¿no? De una manera innata, por decirlo así. Sí, están ahí, pero también cada día no son tan universales o tan naturales como se hablaba, ¿no? Por lo que significa, por ejemplo, la frustración, ¿no? O el enojo, la ira en México o en España, ¿no? A lo mejor son culturas mucho más similares, no es lo mismo para nada que cómo se ha construido de manera histórica, de manera emocional en Japón, por ejemplo, ¿no? Varían de una cultura a otra y no son provocadas como tal, ¿no? Sino que las creamos nosotros, las construimos nosotros, ¿no? Entonces vienen dadas por esta combinación de propiedades físicas del cuerpo, ¿no? Y un cerebro flexible. Esta parte del cerebro flexible o neuroplástico se fundamenta en la neuroplasticidad, como planteo, en el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar las mismas vías cerebrales, normalmente del sistema límbico al lóbulo prefrontal, a neocorteza, y podemos empezar a la función de la educación, de la cultura, del desarrollo, ¿no? Personal y humano y el entrenamiento, podemos empezar a moldear otra serie de vías que ayudan y que fundamentan el hecho de que pues, las emociones son entrenables, ¿no? Mon, si quieres ya puedes compartir el PDF, ¿te parece? ¿Lo tienes ya o no? ¿O sigo platicando? Estoy en eso, estoy descargándolo. Súper, va, muy bien. Bueno, pues como planteaba, en México hay, pues cada día hay un poco más de interés sobre el ámbito y todas las empresas de México tienen que empezar a trabajar los factores de riesgo psicosocial. Es un acercamiento al ámbito socioemocional con la norma 035 y hay organizaciones como Atentamente, ¿no? Para la que trabajo, que abordan, ¿no? Programas de formación de las competencias socioemocionales y hace entrenamiento socioemocional con empresas, con educación, haciendo programas de gobierno, está totalmente metida en el sistema, ¿no? Bueno, ya metiéndonos dentro del modelo que os planteaba, ¿no? Bueno, en el que está fundamentado, pues, hablan, todos los neurocientíficos están platicando ahora, ¿no? Ya como la emoción como un proceso, no como únicamente una palabra o un término. Se habla de esta primera A, ¿no? Que os había dicho, ¿no? A, B, C y D. A, estamos hablando de atención o de conciencia, awareness, ¿no? Y de autoconocimiento, ¿no? Entonces, precisamente antes de pensar que en tu negocio es muy importante de ser consciente de nuestras propias emociones, ¿no? De cómo funcionan mis emociones aflictivas. Las emociones, recordamos que no son ni negativas ni positivas, sino son aflictivas, como estados emocionales aflictivos, porque el apego a una emoción positiva, por ejemplo, podría significar, se podría convertir en supuestamente negativa, ¿no? ¿Cómo funcionan esas emociones en nuestro cuerpo primero? Después incluso en nuestra voz, en nuestra forma de gesticular, en nuestra forma de vincularnos con otros, cómo se gestan en nuestros pensamientos, que recordamos que la emoción con el pensamiento se fusiona y se convierte en un pensamiento, cómo se mantienen dentro de nosotros en estados emocionales y cómo esos estados emocionales pueden ser aflictivos, ¿no? Atiende esas causas, las causas del malestar o del bienestar. ¿Se ve? Perdón. Dime. ¿Se ve? Yo estoy compartiendo todo. Sí. ¿Te puedes ir a baja? Esas son las que he dicho que estaban de moda. Baja un poquito. Baja. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Okay. Más. Aquí hablo de la neuroplasticidad, de los estudios de Goleman y de Richard. Aquí ya dentro del modelo y aquí, bueno, estaba platicando de esto, ¿vale? Justo, hablando de la parte de la atención, ¿no? Normalmente nos damos cuenta, ¿no? que vivimos en piloto automático. Estamos constantemente vinculándonos con esta forma, ¿no? de no estar atentos, no estar atendiendo, y esta mente saltando de un pensamiento a otro no nos permite acceder a la calma mental, ¿no? Entonces, sí sería importante empezar a atender a estas causas, ¿no? Que por qué nos sentimos distraídos y cómo funciona, ¿no? Nuestro estado intrapsíquico de la atención, cómo se vincula. La atención, el cultivo de la atención mejora un montón de aspectos de nuestro ser y entre ellos modifica la estructura cerebral y incrementa la efectividad laboral, ¿no? Como hemos dicho. ¿No? Pasa, por favor. En ese sentido hay un libro muy bueno que es el de Focus, de Daniel Goleman, que lo habla muy bien. Igualmente, cualquier material que necesitéis me podéis contactar y yo os lo facilito. Se habla de que una mente distraída es una mente infeliz, ¿no? Hay un estudio de Harvard que les mandaba como mensajes, ¿no? a
los empresarios y le preguntaban qué estás haciendo ahora, ¿no? ¿Qué estás pensando ahora, ¿no? ¿Estás enfocado en lo que estás haciendo o tu mente está distraída, divagando, ¿no? Constantemente por ahí? En ese momento, ¿te sientes feliz o te sientes infeliz? Y se recogió que el 48% del tiempo que estaban en vigilia estas personas se mostraban como distraídos y no poniendo atención a lo que hacían y eran considerablemente menos felices, ¿no? Entonces, trabajar muchísimo esta parte metacognitiva de saber lo que está haciendo nuestra mente y cómo esa mente es consciente o no es consciente, si somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Y entonces ya dentro de la conciencia nos metemos, pasamos en el mindfulness, que es una de las herramientas como se planteó el ejercicio físico, ¿no? Como se ha planteado otra serie de ejercicios, ¿no? en los años 80. Ahora se empieza a trabajar mucho la parte de la conciencia plena y la atención plena. Pasa si quieres, ¿no? El mindfulness y dentro del vínculo con la conciencia va a ser una herramienta clave de las organizaciones para esta parte, ¿no? de poder regular y contemplar con naturalidad el presente emocional. ¿Qué me hace sentir este vínculo laboral? ¿Cómo entro a esta reunión? ¿Qué me está provocando, ¿no? El hecho de que no salga mis proyectos? ¿Cómo me estoy vinculando con mi propia emoción? Y poder atender al cuerpo, ¿no? Poder atender la postura, hacer un escáner, poder calmar la mente, no juiciarlo, no apegarnos a que tengamos que hacer demandas hacia lo que está pasando, hacia lo que tiene que salir o no tiene que salir, ¿no? Hacia lo que está fuera de nuestro control. Y sobre todo no rechazar lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, se basa un poco hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero bueno, el de Jon Kabat-Zinn, que fue uno de los pioneros, este libro lo recomiendo mucho, que habla justo del vínculo, ¿no? de la meditación y la inteligencia emocional, de prestar atención de manera intencionada al cambio del movimiento emocional, tal y como es, en el momento presente, sin juzgarla, evaluarlo o reaccionar a ella. ¿Pasamos? Entonces, bueno, platicaba de la mente de Chango, en esta parte en la que estamos constantemente agarrándonos a los pensamientos que van llegando, en el que no podemos dirigir la atención hacia un lugar concreto, en el que nos cuesta sostener la atención en un punto concreto. Entonces, por ende, cada vez estamos más distraídos y, por ende, como he dicho en el estudio, cada vez estamos más infelices. ¿Pasamos? Habla William James, que es el padre de la atención, que la atención es la conciencia atencional, la atención plena, es la facultad de voluntariamente dirigir una y otra vez, como en repetición, por eso el entrenamiento, la atención que se ha distraído a un objeto elegido, que es lo que es la atención sostenida, no dividida, que es lo que no ocurre en esta generación de la atención líquida, ¿no? y saltante de un estímulo a otro. Es la raíz del juicio, del carácter y la voluntad. ¿Vale? Juicio, carácter y voluntad, me parece muy bonito esto. El entrenamiento que mejore esta facultad será la formación para la excelencia. ¿Pasamos? Nos metemos dentro del módulo de entrenamiento, ¿no? Cada vez más para adentro, y después de la atención empezamos a dirigirnos a la B, que son las buenas relaciones, la bondad y buenas relaciones, ¿no? Estas buenas relaciones son cualidades que se construyen, ¿no? Que construyen relaciones armoniosas y constructivas dentro de nuestro sistema, con base en la empatía, en emociones constructivas o prosociales, ¿no? La gratitud y la apreciación. Se ha visto, ¿no? En multitud de estudios, pero bueno, me parece el más fuerte, el proyecto Aristóteles de Google, que no importaba dentro el nivel de expertise o de formación o de nivel de la estructura organizacional, la productividad como tal de los empleados radicaba en la seguridad psicológica, en justo esta base de expresar la idea sin miedo a ser juzgado y sentir que formaban parte de un equipo y el equipo los apoyaba, ¿no? Entonces, bueno, también se ha visto en otros estudios que hay emociones innatas, ¿no? Que se han estudiado en bebés, que, por ejemplo, pues, a una persona se le caía algo y los bebés inmediatamente iban y se devolvían, ¿no? Incluso hay vídeos en YouTube de ese estudio. De esos fundamentos de la bondad, ¿no? De las buenas relaciones, como el cultivo de la empatía y la compasión, ¿no? En bebés, completamente prácticamente recién nacidos. ¿Pasamos? Una de las herramientas de las buenas relaciones es justo esto que se nos olvida constantemente en cuando entramos a cualquier reunión. Se nos olvida esta parte de realmente hablar desde nuestra experiencia, desde lo que realmente
compete a mi sistema, ¿no? a mi persona, no hablar desde lo que está fuera de nuestro mecanismo de control, ser completamente conciso, preciso, breve, ¿no? Hablar sobre el tema, ¿no? Y de una manera afable, ¿no? Después, escuchar de manera atenta, ¿no? Que esto es lo más complejo, ¿no? Nos cuesta mucho escuchar de una manera, pues bueno, sin interrumpir, sin juzgar, observándonos, ¿no? Desde un lugar en el que no estar constantemente dirigiendo hacia el plan, hacia lo que voy a decir, hacia cómo lo voy a decir, sino realmente atender a la persona que tenemos delante. En ese momento le permitimos este concepto nuevo del flourishing, ¿no? De florecer. Cuando el estado emocional baja, ¿no? Y podemos estar atentos realmente, permitimos que florezca, ¿no? Que florezca el yo. Y aquí, hablando del yo, plantear, ¿no? El yo, que es muy importante, enfocándolo hacia otros. Esta persona, al igual que yo, carga con mochilas emocionales. Yo les digo mochilas emocionales, hay multitud de terminología en este sentido, pero bueno, esta persona en base sufre en la misma medida que yo y tiene la búsqueda del bienestar en la misma medida que yo, ¿no? Esas mochilas emocionales se basarían en esos esquemas del pasado y esos modos de vincularnos con nuestra realidad, desde nuestro aprendizaje, nuestra experiencia, nuestra genética, nuestros patrones, nuestros rasgos o nuestros rasgos de toxicidad en este sentido, o nuestro contexto, ¿no? Los estudios son de Susan Kaiser, dentro de los conflictos sociales que hay en el ámbito organizacional es muy importante plantear, irnos a lo básico primero. Esto tiene una lectura, porque podemos hablar de técnicas y técnicas, pero creo que esta es la base, ¿no? Para poder dar una probadita. Si quieres, adelante, ¿no? Pasa. Meternos dentro de la claridad, que sería como la tercera letra, habla de autoeficacia y autorregulación. ¿Qué tiene que ver con esto? Justo con esta narrativa, ¿no? O esta voz interior de creencias, de estilos de apego, de esquemas, de patrones familiares, estos diálogos que están ahí constantemente, ¿no? Que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Eso sería como esta parte de autoeficacia, de darnos cuenta de eso, ¿no? De granular, como si fuesen granos, entender muy bien cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Para ir al insight, ir a la profundidad. Y una vez que estamos a la profundidad, podremos regular estos pensamientos disfuncionales, catastróficos, automáticos, repetitivos, que tenemos en todo momento, ¿no? Poder regular esos pensamientos, porque si no se regulan, pues bueno, cuando nos gobierna, cuando nos domina, que parece que nos jala del pecho, ¿no? La emoción, crea diálogos, ¿no? Cognitivos constantemente, podemos llegar hacia el futuro, hacia la ansiedad, hacia el pasado, ¿no? Hacia la depresión. Y este estado, ¿no? Alterado, constante, ¿no? Como de sensación física que hay miedo, ¿no? Se le llama estrés. El estrés no es negativo. El negativo es el estrés tóxico. Cuando se mantiene el estrés durante un periodo de tiempo, ¿no? En el que vemos como que estamos constantemente con todos los pendientes y nuestro estado mental no puede regular esta parte de si mis recursos sobrepasan o están adecuados para el estresor que viene, ahí es cuando el estrés es negativo. Recordemos que el estrés como tal no es negativo, es nuestro vínculo exacerbado con el estrés, ¿no? Cómo nosotros surfeamos la ola y cómo nosotros nos vinculamos con él. Por eso el papel de la mente es clave para ver el estímulo que nos causa tanto el miedo como la desregulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, en esa regulación emocional es muy importante detectar los factores internos, lo llamamos botones, ¿no? O estos botones, estos triggers, o los externos, también triggers, que influyen en mi toma de decisiones, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante, ¿no? que tengamos claro estos estilos interpersonales, ya sea pasivo, evitativo, agresivo, negligente, manipulador, asertivo, que tiene muchísima lectura de fondo, pero empezar a entender cómo nos mostramos ante los demás, cómo nos mostramos ante una reunión de trabajo, qué estilo tenemos de liderazgo, qué estilo tenemos interpersonal, ¿vale? Pero primero hablar de interpersonal, ¿no? Nuestro estilo de personal, y después hablaremos de un estilo de liderazgo, ¿no? Pero sí entender muy bien que siempre estamos generando una imagen y esa imagen depende siempre de la otra persona, ¿no? Y eso no lo podemos controlar. Entonces, cuanto más nos autorregulemos de manera intrapersonal, vamos a poder entender muy bien cómo funciona lo interpersonal, ¿vale? Si quieres, pasamos. Cómo vincularnos, ¿no? Con estos pensamientos como distorsiones cognitivas, con esas serpientes, ¿no? De blanco y negro, de futurar, ¿no? De tomar lo personal, de fusionarnos con la identidad de lo que está pasando, de hacer demandas, de señalar, como señalamos a alguien, por supuesto, estamos constantemente señalándonos a nosotros, ¿no? Una forma de proyectar nuestras inseguridades. Esta forma de rumiar, ¿no? De constantemente, como hacen los rumiantes, los mamíferos, ¿no? Todo lo que pensamos, bueno, también es una forma de distorsionar la realidad. Pasamos, nos queda poco tiempo. Entender muy bien, ¿no? En esta forma de vincularnos, ¿no? En un ámbito, ya sea metacognitivo, en un momento determinado del vínculo interpersonal, cuáles son mis disparadores, ¿no? Cuáles son esos triggers que detectan,
desencadenan, ¿no?, en una serie de problemas, o sé amortiguar bien lo que está pasando para poder vincularme de una manera adaptativa, ¿no? Y que la emoción aflictiva, ¿no?, recordemos que no hay emociones positivas ni negativas, aflictiva, ¿no?, si aumenta y no podemos modularla, explota el disparador, ¿no? No es lo mismo tener enojo, porque el enojo tiene un fundamento, ¿no?, en cierto modo, que nos están tapando nuestras metas, nos están dando sobre nuestros valores. Cómo me quiero vincular con el enojo para dirigir, ¿no?, ese enojo a un lugar adaptativo. No es negar el enojo, no tiene sentido negar el enojo, porque nos enojan cosas, nos frustran cosas dentro de la familia emocional del enojo, ¿no? Es normal que ocurra, es natural que pase, ¿no? ¿Cómo nos vamos a vincular con eso? Entonces, cuando estemos en un vínculo interpersonal, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a vincularnos? ¿Nos vamos a dejar que nos dominen? Bueno, los botones ya sean externos o internos, ¿vale? Pasa si quieres. En esta forma de entender los botones, Paul Ekman, ya lo conoceremos por Lie to Me, la serie esta, del vínculo de la mentira dentro de las emociones, se habla de un episodio emocional como, por ejemplo, podría ser una reunión de trabajo en el que, pues, es importante saber cómo venimos, cómo llegamos a la reunión, qué ha pasado ese día, cómo me he salido de mi casa, ¿no?, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, ¿no?, cómo estoy teniendo la coyuntura de, a lo mejor, de estrés de esa etapa, si estoy en una época de entrega, si, por ejemplo, soy contador y estoy a final de mes, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no?, ahí, para entender que va a haber botones que se van a activar mucho más fácilmente? Si se activa y yo entro en un periodo que se llama periodo refractario, tanto mi experiencia como mi conducta, mi experiencia emocional y sensitiva, todos mis sentidos, se va a ver distorsionada, siempre. Entonces, cuando se activa ese botón, por eso es muy importante ver los triggers. ¿Cuáles son esos triggers que hacen que entre a periodo refractario, ¿no? Entonces, si yo entro a periodo refractario en una reunión, obviamente tener en cuenta que la reunión no va a llegar a puerto, a ningún lugar. Entonces, poder autorregularnos para no entrar a este tipo de experiencias que son totalmente nocivas para nuestro estado de salud, ¿no? Para el nuestro y para el de otros, ¿no? Entonces, este periodo refractario, que normalmente se proyecta muy fuerte, nos deja una serie de emociones, ¿no?, en el episodio, que se van cristalizando. Entonces, hacen que se repitan y se repitan si no somos conscientes. Entonces, trabajar muy bien qué pasa exactamente, ¿no?, cuáles son los pensamientos, qué hago cuando estoy en este periodo refractario, qué me provoca luego, posteriormente, qué hacen otros. ¿No? Entender muy bien estas bases para construir una relación interpersonal y una relación organizacional saludable. Seas quien seas, estés en la línea, ¿no?, en el estrato organizacional que sea. Pasa, si queremos. Por eso, vincularnos, ¿no?, con la última letra, que sería el sentido de dirección o el propósito, y saber hacia dónde está dirigido, ¿no? O sea, si no atiendo a mis emociones, si no soy consciente de ellas, si no soy consciente de cuáles son mis propósitos, ¿no?, pero consciente desde un lugar metaconsciente, ¿no?, de entender cómo me vinculo con ellos. Si no tengo claridad sobre mis pensamientos, si no activo esta parte de generar buena conexión con las personas con las que me relaciono, no voy a poder dirigir todo esto a un lugar próspero, a un lugar adaptativo para mí y para los otros. Entonces, esto tenerlo muy claro, que es el futuro en cuanto a cómo nos vinculamos con este proceso o procesamiento emocional. Entonces, entender muy bien que esta pérdida de propósito predice como tal el impacto directo sobre la salud e incluso la muerte prematura. En algunos estudios se ha visto, incluso dentro de la pandemia hay un montón de estudios de cómo incluso nos sentimos alienados cuando no tenemos un sentido de propósito, de dirección, ¿no? Estos propósitos están basados en nuestros valores, en nuestras aspiraciones como tal, ¿vale? Y es conforme más dirijamos estas aspiraciones a un sentido global y sistémico de la organización y de nuestros proyectos, más vamos a incluir al resto de personas en nuestra organización. Así que si quieres pasar, ¿no? Estamos terminando. En este sentido de dirección y propósito, el MIT creó esta herramienta que se llama Merop, que es justo esta parte, ¿no? Pongo aquí metas de la semana, pero bueno, podrían ser metas anuales o metas incluso diarias, ¿no? Pero bueno, semanales, para dirigir la meta hacia donde queremos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los recursos que tengo para llegar a los mejores resultados posibles? De esos resultados posibles, ¿qué obstáculo me puedo encontrar por el camino? ¿Y qué planificación quiero hacer? Una planificación consciente para sortear esos obstáculos y poder llegar a esos mejores resultados a través de mis recursos y
conseguir nuestras metas. Entonces, es importante, ¿no?, este tipo de herramientas para clarificar muy bien hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos en cualquier ámbito, ¿no?, de la empresa. Pasamos. Hay otra herramienta para trabajar la dirección autorregulada. En este sentido, autorregulación emocional intrapersonal es justo esta parte del mapa, ¿no? Es como cómo me vinculo con el mundo y, en este sentido, cómo hago para que esta emoción, por ejemplo, el enojo, ¿no?, la frustración o la irritabilidad o esta parte, ¿no?, de a lo mejor incluso llegar resignado, ¿no?, al trabajo, ¿no?, que muchas veces llegamos como con un piloto automático de enojo, no sabemos qué está pasando, pero es como un filtro de enojo, a lo mejor no muy fuerte como para que explote, pero sí con un filtro que carbura el resto de días. ¿Qué puedo hacer para evitar o modificar la situación, ¿no? ¿Cómo me vinculo con ese mundo? ¿Cómo me vinculo con el sistema? ¿Vale? Después nos iríamos a hacia dónde dirijo mi atención, hacia dónde estoy dirigiendo la atención, hacia qué lugar estoy dirigiendo, me estoy dirigiendo en los detalles, me estoy fusionando con lo que está pasando, me estoy pudiendo separar de una perspectiva un poco más autodistanciada con lo que está ocurriendo en mi vida, o estoy clavándome con cada cosa que ocurre y lo tomo a lo personal, ¿no? Eso genera una serie de pensamientos y yo también puedo regular mis pensamientos, ¿no? Hacer un despliegue cognitivo y revalorar o resignificar o reconstruir o incluso reconciliarte, ¿no?, con una serie de pensamientos que normalmente aparecen y aparecen y aparecen. No sabemos qué pasa con eso y podemos regularlo, ¿no? Y al igual, una vez que ya podemos, pues, trabajar esta parte de los pensamientos, dirigimos nuestra acción hasta reaccionar, ¿no?, o actuar de manera consciente, ¿no? Entonces, eso es una estrategia de regulación emocional muy útil. Y pasamos. En esta estrategia de regulación emocional hablaba de la regulación interpersonal como algo clave para mejorar una organización y no se puede hablar de una organización si no se habla de organización desde un lugar sistémico. Hay un libro muy bueno, que es la continuación de Focus, que se llama Triple Focus, de Peter Senge y Goleman, en los que hablan, ¿no?, si queréis cómo trabajarlo, de hablar del pensamiento sistémico dentro de la organización. Pasamos. Justo esta parte, ¿no?, del pensamiento sistémico habla de cómo abordar una visión global, ¿no?, cómo comprender que el sistema es un sistema, por supuesto, y sus partes, así como la interrelación que existe entre ellas y la interdependencia. Recordemos que somos interdependientes. Allí donde estemos, ya sea en nuestra familia, ¿no?, que es otro sistema, o nuestro sistema de pareja, somos interdependientes de las personas que nos rodean. No somos codependientes, porque podemos elegir ser interdependientes, pero somos como tal, como término, sí o sí interdependiente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga, ya sea el director o sea la persona que está en el ámbito, en el eslabón más bajo, si lo abordamos de una manera sistémica, entendemos que los efectos de nuestras acciones conllevan una serie de consecuencias. Por eso, cualquier cambio que se dirija se tiene que abordar desde todas las latitudes, ¿no? No solo desde un departamento, ¿no? Entonces, por eso se demanda la participación y coordinación constante, ¿no?, de las diversas áreas y entendiendo esta interrelación. Un ejemplo que voy a dar es como justo esta parte del pensamiento sistémico. Pasamos, por favor. La diferencia entre pensador sistémico y pensador lineal, ¿no? El pensador lineal, ¿no?, cuando habla de no tengo tiempo, dice ya he intentado, ¿no?, ordenarme, pero no me funciona, ¿no? El sistémico podría decir, identifica la naturaleza circular de las relaciones complejas, ¿no?, de causa y efecto. No me alcanza porque se me pide demasiado, me hacen esperar en todos los lados y pierdo tiempo, ¿no? No puedo cambiar, esto es demasiado, no renuncio, aquí dominándome por completo, ¿no?, con el ámbito profesional, emocional. Hasta que no me descarguen del trabajo no voy a tener tiempo. Esa sería la forma lineal o analítica, en cierto modo, de abordar la situación. Y el sistémico, pues, podría ver, ¿no?, analizar una cuestión de fondo y resistirse a llegar a una conclusión precipitada o dominada por las emociones, somete a prueba distintos supuestos, ¿no?, intenta evaluar, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, reconoce la estructura del sistema para vincularse de esa manera con un comportamiento mucho más ad hoc. Identifica el impacto de las demoras, ¿no?, al examinar las relaciones causa y efecto, entender muy bien estas relaciones causales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de bienestar, hablamos de felicidad, muy bien, pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué me hace a mí, ¿no?, puntualizar y granular qué significa para mí este concepto, ¿no? ¿Qué significa para mí el bienestar? ¿Qué significa para mí el malestar? ¿Cuáles son las causas del malestar? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Así que pasa. Iríamos ya directamente, ¿no?, para preguntarnos, ¿no?, como qué queremos para nosotros mismos, primero, como un diálogo personal. ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? ¿Qué me puede ofrecer mi trabajo? ¿Qué deseo para mi organización? ¿Qué queremos para los demás, ¿no? Y ya podríamos hablar de una manera más específica hacia dónde quiero orientar este negocio, ¿no?
¿Se activó un micro? Ahí va. Bien. Entonces, como una forma de hacer un contrato socioemocional, o SEL, ¿no? Le llaman Socio-Emotional Learning, ¿no? Entonces, esto lo propone Cassell como decir qué contrato tengo conmigo y con mi sistema, ¿no? Empezar a hacer contratos con nosotros mismos como una herramienta clave para dirigir nuestro propósito, nuestro sentido de dirección. ¿Pasamos? Por eso planteaba, ¿no?, estas preguntas al principio y por eso las dirijo al final, ¿no? Si cambio yo, cambia todo, ¿no? O todo cambia. Cada uno podrá, ¿no?, o tomar las riendas de su cerebro, que pueda, ¿no?, tomar las riendas de su cerebro, asumir la responsabilidad de los cambios en nuestra vida y en la organización a través de entrenar y transformar nuestra mente. O sea, que sepamos que es entrenable, que es un proceso de entrenamiento que se puede transformar a través de la neuroplasticidad, que es una serie de etapas que no solo vamos a abordar una parte, sino que todo está interrelacionado. De entender muy bien, punto por punto, ¿no?, qué significa el concepto ya deconstruido por completo de inteligencia emocional sobre competencias, sobre habilidades, sobre herramientas socioemocionales, ¿vale? Entonces, clarificar muy bien en qué etapa estamos, ¿no?, qué estoy entrenando, ¿no? Y tener muy claro que si realmente queremos cambiar el sistema o queremos cambiar, ¿no?, o proyectar nuestra mirada hacia los negocios, tenemos que empezar por cambiar nosotros, ¿no? Y cómo nos vinculamos con esa terminología, ¿vale? Pasamos. Entonces, bueno, en cuanto a los contratos, tener claridad sobre diferentes preguntas, ¿no?, sobre diferentes puntos. ¿Cómo te gustaría sentir en el trabajo? ¿Qué tipo de actitudes y conductas quiero promover, ¿no? ¿Y cuáles evitar? ¿Qué tipo de comunicación quiero generar para mejorar el lugar de trabajo? Y ahora, ¿qué herramientas tengo a la mano, ¿no?, como planteábamos en Merop? O he aprendido o quiero aprender para mejorar el desempeño, ¿no?, mi desempeño laboral, y cómo comunicarlas para diseñarlas a mi manera, ¿no? Cómo poderlas vincular de manera interdependiente con el sistema en el que trabajo, ¿no? Entonces, buscar como concretamente, ¿no?, en nuestros contratos, ¿no?, una meta precisa que podamos lograr en un plazo de, por ejemplo, 60 días e identificar esos posibles obstáculos y tener un plan para superarlos. El contrato socioemocional incluye, ¿no?, esta parte del MEROP como algo crucial para poder desarrollar bien nuestras decisiones a nivel organizacional, ¿no? Vamos a pasar. Y bueno, ya finalizando con esta frase, no esperes, el tiempo justo nunca va a llegar. Empieza por donde estás y trabaja con las herramientas que tienes a la mano. Esta es la frase de George Herbert. Y finalizo con mis datos, pasamos, por si alguien quiere, pues, profundizar. Esto es como una probadita, ¿no?, del ámbito, ¿no?, un poco de la organización. Y si queréis como que os mande más información, tenéis toda la libertad de escribirme. Al igual estoy ahí a la mano para cualquier asunto que necesitéis, ¿vale? Así que, bueno, si queréis podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que a pesar de los errores técnicos que hemos tenido, esperemos que haya una por allí. Si queremos. Muchísimas gracias, Lucho. Si gustan, por favor, les agradeceríamos nos pudieran empezar a generar todas sus preguntas a través del chat para poder interactuar con Lucho. Definitivamente, como lo estábamos comentando, no sé si tengas tu cámara habilitada porque no se nota. ¿Yo no? ¿No se No, ve? no se ve. Es que a veces se Pues, apaga. a ver. Ahora, ¿ya? Ya te vemos. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Como lo comentábamos, bueno, la parte de la inteligencia emocional es una herramienta que es sumamente útil, no solamente para nuestras pues, relaciones interpersonales de manera personal, sino también traslaparlas hacia la parte profesional. La manera en cómo nos comunicamos, siempre y cuando tengamos como base la empatía y la asertividad, puede llegar a generar un cambio muy importante en los equipos de trabajo. Y era algo que nos encantaba, pues, proponerles a todos ustedes como asistentes en este sentido, para que podamos empezar a manejar este tipo de herramientas que seguramente van a ser de utilidad dentro de cada uno de nuestros ámbitos laborales. Porque como tú decías en un inicio de la presentación, ¿qué pasaría si en lugar de llegar con el rush del día, del trabajo, y muchas veces ahora que estamos entre junta y junta, que está a un clic de distancia, hacemos una pausa? A lo mejor de manera interna y personal, antes de darle clic a la siguiente reunión, generamos esa pausa consciente de 1 o de 2 minutos. La narrativa mental de la sesión anterior
cambia por completo y no traes como esa emoción ligada a la siguiente reunión y por lo tanto pues el enfoque puede ser distinto. Y luego, ¿qué pasaría si lo implementamos de manera colectiva en las mismas sesiones, ¿no? Seguramente también esta rumiación mental cambiaría de manera muy interesante en las dinámicas que tenemos día a día con nuestros equipos de trabajo y también con los equipos con los que convivimos, porque generamos acciones de manera transversal con otros, o con otras personas y con otros equipos que colaboran de manera directa con nosotros. Y hacer esa pausa de 1 o de 2 minutos seguramente generaría un cambio distinto en la forma como vemos las cosas y por lo tanto también en las soluciones que podemos brindar, ¿no? No, y que en el sentido de las pausas hay muchísima formación a nivel de cómo incluso la meditación, ¿no? ha podido generar respuestas, ¿no? Pero vamos, no tenemos por qué meditar todos los días, ¿no? para ver cambios, ¿no? Porque realmente, bueno, los cambios van llegando con el entrenamiento, justamente. Entonces, estas pequeñas pausas, incluso hay un acrónimo que es parar, paro lo que estoy haciendo, atiendo a mi cuerpo, atiendo a algún escáner de mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, cómo hago esta parte de la conciencia, de la metaconciencia, recuerdo y respiro, ¿no? Respirando recuerdo, de la R, qué era lo importante para mí, cuáles eran las metas, qué estaba haciendo, qué necesitaba hacer en ese momento. Y después aplico, ¿no? la respiración y intento ver de qué manera voy a aplicar ese propósito para luego recobrar lo que estaba haciendo desde un lugar mucho más afable, ¿no? Afable conmigo y con lo que tengo delante, ¿no? Ya sea pues, mi pareja o, un cliente, ¿no? clave con el que tengo que cerrar un negocio, ¿no? Exactamente, y en esa cuestión, ¿cómo vamos nosotros incluso siendo conscientes de nuestra propia narrativa mental? Porque los invito a todos a que podamos hacer un poco este análisis, ¿no? ¿Cómo está nuestra mente día a día con todas las cosas por hacer? Y usualmente estamos en 2 o 3 cosas al mismo tiempo y dejamos de poner atención focal a lo que estamos haciendo en este momento presente, ¿no? Y esto se debe pues a toda la cantidad de obligaciones, de estrés, de la misma dinámica que traemos. Pero ¿qué pasaría si a través de esto vamos empezando a hacer un poco más de atención, a focalizar una cosa a la vez? A lo mejor seríamos mucho más productivos también y con muchísimo más enfoque que otras veces. Mira, acá nos preguntan que es un tema muy interesante, útil y apropiado. Y ¿qué implica? Bueno, que implica esta parte de romper paradigmas y reaprender. Entonces, aquí te preguntan, ¿cómo convencer a los CEOs de la importancia de uso de estas prácticas? Diana Caldera. Qué bueno, Diana. Creo que es una pregunta totalmente pertinente, justo por lo que planteas de romper paradigmas y reaprender, ¿no? Creo que esta parte del romper paradigmas, por eso hablo de ciencia, ¿no? Por eso hablo de resultados, ¿no? Tú no puedes llegar a un CEO diciendo, se me acaba de ocurrir esto y creo que es útil, ¿no? No, necesito llegar con un proyecto. Por eso CASEL, por ejemplo, como planteó, o Karanga, ¿no? Que es la Organización Mundial de Entrenamiento Mental en función del aprendizaje socioemocional y de las competencias socioemocionales. Ya olvidemos el término inteligencia emocional. Lo que pasa es que sí le tienes que decir al CEO que esto es inteligencia emocional porque es realmente el término que vende, ¿no? Luego ya lo desglosas en competencias, pero sí basarlo en los resultados que hay, ¿no? ¿Qué resultados hay? ¿Qué resultados científicos tienen ya de por sí muestra? Por eso hablo de meta-análisis, ¿no? En los que ya se han cumplimentado ya diferentes estudios en los que se reúnen y se habla de decir, existen estos resultados. Con un programa de más de 8 sesiones, si está estructurado, ¿no? y está basado en la filosofía la estructura de CASEL, va a tener resultados en el ámbito profesional, en el ámbito organizacional, sí o sí. Entonces, plantearlo con yo todo lo que he puesto aquí está basado en evidencia, todo. No me voy a inventar nada por el riesgo que tiene, porque estamos hablando de una organización, ¿no? Estamos hablando de un sistema, estamos hablando de que interdependemos de otras personas, entonces no me correría el riesgo de como ocurre mucho dentro del mundo de empresarial o del mundo del coaching, de los gurús que tienen muy buen speech, ¿no? Pero no están fundamentados en un fundamento científico, en un fundamento que realmente tiene una evidencia clara, ¿no? Empírica, ¿no? Contrastada, ¿no? Con un programa diseñado, ya estandarizado, ¿no? Ya proyectado. Entonces, creo que es muy clave esto. ¿Pueden compartir algunos títulos de los libros que recomienden? Leer para incorporar en este tema la vida laboral. ¿Cómo profundizar en este tema?
el primero que he dicho es focus, el segundo triple focus. Me parecen claves. Después está, si te quieres meter más a un ámbito más técnico, a nivel cerebral o neuropsicológico, vinculando con la vida y con el ámbito organizacional, está la vida secreta del cerebro como un muy, muy buen manual. Y después todo el contenido que ha hecho atentamente a nivel de gobierno con el programa Constrúyete, ahí las fichas están gratis en la página en internet. Ponéis Constrúyete, es un programa de gobierno, pero lo diseñó atentamente. Y es excelso. O sea, realmente todas las herramientas están fundamentadas en ciencia. Está más enfocado a educación, pero se puede aplicar a cualquier programa de entrenamiento que queráis hacer en vuestra empresa, ¿no? Y de manera... Sí, Constrúyete. Sí, bueno, Constrúyete es construye y la T al final como solamente. ¿Vale? Y creo que, bueno, en ese sentido, ahora mismo en el ámbito profesional, bueno, yo me iría a lo que está haciendo Peter Senge a nivel del pensamiento sistémico, lo que está haciendo Richard Davidson en el tema de la neurociencia contemplativa. Constrúyete, así como lo has puesto tú, Mon. Y un poco, bueno, el trabajo de Goleman dentro del ámbito organizacional, que es excelso porque fue uno de los pioneros del término, que en un principio lo trastabilló, ¿no? Pero bueno, ya lo ha ido refinando y refinando y refinando, generando, bueno, pues proyectos en medio mundo, ¿no? Y que todo el mundo lo conozca como el gurú del entrenamiento emocional, el entrenamiento socioemocional. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, los invitamos a que nos puedan realizar sus preguntas. En verdad, bueno, consideramos que esto es un tema que es importante que vayamos aplicando todos nosotros desde nuestras propias trincheras, con nuestros equipos de trabajo, con nuestras relaciones interpersonales y especialmente porque, como comentabas, ¿no, Lucho? Cada uno de nosotros traemos un bagaje socioemocional que vayamos cargando durante todo el transcurso del día. Y el simple hecho de poder identificarme o ponerme en el lugar de la otra persona es esa parte de empezar a ser empáticos, de manejar las cosas desde un punto más de compasión y no encerrarme en mi propia esfera emocional y de carga que traemos cada uno de nosotros. Y es en ese momento en el que ambas personas podemos ser empáticas y asertivas, creo que es cuando empezamos a hacer esos espejos, ¿no? Y digo, siempre somos esos espejos, pero ¿desde dónde estamos aprendiendo en esta parte de las relaciones? Y se pueden llegar a nutrir muchísimo más, incluso en el tema de negocios, cuando llega a lo mejor un cliente o un proveedor, como cada uno traemos nuestra propia historia y más ahora en tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, pues cada uno lo ha vivido de un enfoque completamente distinto, ha sido afectado o no por distintas situaciones y el hecho de poder estar incluso frente a una computadora o una pantalla muchas veces también ha afectado la conexión personal y de poder pues socializar de otra manera. Sí. Pero en este sentido, pues creo que podemos también utilizar estas herramientas que tenemos dentro de nuestras bibliotecas emocionales, como has comentado, para poderlas capitalizar, incluso en poder, cómo hablarle al proveedor o cómo negociar con un cliente en este sentido, escuchándolo. Esta escucha atenta es algo de lo más importante que vamos a podernos llevar, porque en ese momento recibimos del contexto de la otra persona, pues todo lo que está pues tratando de explicarnos, e incluso desde qué punto de la emoción me está hablando, para nosotros poder responder, ¿no? Sí, y yo creo, Mon, aquí hay varias cosas que decir, ¿no? Es importante valorar que la parte que he planteado, el modelo que he planteado, es jerarquizado. Es decir, no vas a regular bien tu dirección si no atiendes a lo que está pasando o cultivas una buena conexión con la persona que tienes delante o tienes una claridad mental. Es muy importante empezar por la A, por la B, por la C y por la D. Después, a la hora de diseñar, como lo que plantea, ¿no? De diseñar un modelo de negocio o diseñar cualquier estructura de negocio en este sentido, ¿no? Como microbloques, hablaría de backward design como una de las buenas herramientas para el diseño en cuanto a crear como una buena interrelación con un cliente, ¿no? Si quieres lo puedo apuntar aquí en el chat. Se llama backwards design. Y es justo esta parte en la que primero, ¿no? Pues me hago preguntas sobre lo que quiero enfocar y como esta parte, ¿no?
qué quiero que la persona se lleve, ¿no? ¿Qué quiero que la persona se lleve de mi negocio? ¿Qué está necesitando esa persona, ¿no? ¿Cómo voy a monitorear de manera posterior que el aprendizaje se está creando, que se está vendiendo lo que yo quiero, ¿no? Que está generando esa huella, ¿no? en el sistema, ¿no? En la parte. Entonces, lo de Backward Design yo lo recomiendo que le echéis una ojeada. Voy a apuntar aquí también mi correo por si necesitan. Y, a ver, plantean, no sé si alguien ha levantado la mano, Julio, creo, ¿no? Vi por ahí. Fabián tiene una pregunta, dice, ¿qué crees que está sucediendo con la inteligencia emocional en atletas de alto rendimiento como Naomi Osaka y Simone Biles y los retos como manejar a los jóvenes de esta generación? Pues en ese sentido, no son dos cosas distintas, pero tienen mucho que ver con justo con lo que planteo, ¿no? De cómo la persona se vincula con el concepto de éxito, ¿no? ¿Qué es para mí el éxito? Para mí, no para mi presión social, para mis huellas sistémicas, para mis patrones culturales. Imaginar la presión que tenía Simone Biles del sistema del éxito, sistema porque es un sistema de éxito con multitud de interrelaciones, ¿no? Del concepto de éxito, de entender que tenía en las espaldas pues, ser la mejor gimnasta, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y aparte con el estilo americano de ¿cómo se dice? Como meritocrático, ¿no? Es decir, el mérito personal del sueño americano de ser la primera. Por eso hablo de las emociones construidas culturalmente, porque no es lo mismo lo meritocrático, ¿no? Que hay en Estados Unidos a cómo se vive en España o en Singapur, ¿no? Entonces, por eso tantísima presión, es decir, ya no me puedo bajar del carro. Y qué bueno que se empiecen a plantear este tipo de diálogos de compasión para entender cómo sufre una persona, y es mucho más importante cómo sufre una persona, entender realmente qué historia narrativa trae, ¿no? Para preguntarnos cómo puede vivir esa persona de manera empática y abogándonos a esta empatía afectiva, compasiva, cognitiva, de entender realmente cómo vemos a la persona y cómo mira a esa persona. No es lo mismo ver que mirar realmente a través de sus ojos, ¿no? Y es muy importante esto empezar a ejercitarlo con educación emocional, como planteamos desde la pregunta esta de cómo abordarlo con los chicos, con programas estructurados que tengan evidencias y con programas que los que ellos puedan tener un espacio de vulnerabilidad, un espacio de entender que la vulnerabilidad es necesaria, que entender que sus emociones necesitan vincularla, expresarla, percibirla, comprenderla, regularla como un proceso, ¿no? Y darles espacio a los adolescentes para que puedan, tanto a tu hijo como a tu alumno, que puedan tener ese espacio de libertad, ¿no? Claro, y de la misma manera, en este sentido, se aplica tanto a nuestros jefes, nuestros directores, como a nuestros propios equipos de trabajo, e incluso quienes preguntaban hace unos momentos que cómo podíamos decirle a los CEOs que es importante el aplicar la inteligencia emocional, pues también, o sea, a nosotros como colaboradores ponernos en los zapatos del CEO, del director general, de toda la presión y de la toma de decisiones que trae día con día, y sobre eso también nuestra narrativa puede llegar a cambiar en la forma de hacer el approach con ellos o con nosotros, con nuestros mismos compañeros de trabajo, ¿no? Acá Armando tiene otra pregunta relacionada precisamente al tema de confinamiento. Pues yo creo que igual no solamente en los adolescentes, sino a lo mejor se puede ampliar un poco más de cómo puedes ayudar emocionalmente a una persona que se ha visto afectada por el confinamiento. Bueno, yo aquí abogaría, no sé si es tu hija, a un adolescente, si es tu hermana, es un familiar, sea quien sea, es ver el vínculo que tengo con esa persona para ver cómo puedo activar ese vínculo. Activarlo es darle el espacio a ese vínculo, ¿no? Que muchas veces es como, a ver qué puedo hacer, pero lo hago desde la parte cognitiva, ¿no? De qué herramientas le puedo dar, pero no lo conecto con el sentir. Es como cómo puedo conectar de verdad con esa persona desde un lado autocompasivo, y hablando de compasión, cómo puedo liberarle de ese sufrimiento. Que a veces nos planteamos la compasión como algo muy bonito, incluso a veces asociado a la parte religiosa, pero no está asociado para nada. Y es como esta parte de decir, ¿cómo te puedo liberar de ese sufrimiento? ¿Cómo te puedo ayudar a que tú sufras menos? ¿No? Pensar a través de sus pensamientos. Porque para ser compasivo hay que haber sido empático. Son vías diferentes neuronales las que se activan. Hay muchos estudios que empiezan a ver que no solo se activan las mismas vías, por ende, es importante primero activar la empatía y después la compasión. Y darle ese espacio real de atención, de acompañamiento y de escucha y oír de verdad, ¿no? De realmente quedarte a entender.
¿no? Entender su sistema, entender el mundo en el que vive, no juzgarlo, no filtrarlo a través de tus ojos, sino realmente estar ahí para la persona y acompañarla. Si vemos que no se puede, obviamente a través de un profesional, ¿no? Pero sí es muy importante que tengamos y generemos esos espacios de verdad, de atención, ¿no? De bondad, de darle esa claridad, de darle respuestas, de poder estar ahí, ¿no? Para amortiguar y atentamente poder ayudarle a que encuentre ella su sentido de propósito, de dirección. Carlos, adelante, por favor. Gracias, Monse. Pues, Lucho, muy interesante todos los conceptos que nos expusiste. Bueno, una disculpa ahí por las dificultades técnicas que hubo al principio, pero creo que a final de cuentas, y creo que es lo más valioso, se entendió muy bien el mensaje. Te felicito por tu presentación, un enfoque muy científico, con muy buenas recomendaciones. Y creo que, bueno, ahorita en la región de Guanajuato se están haciendo cosas muy interesantes por fomentar la mentefactura, así le llamamos, mi estimado Lucho, la industria 4.0, y definitivamente estos temas que abordaste con Monse, que nos compartiste con toda la comunidad exportadora de Guanajuato, este tema es fundamental, ¿no? Cómo tener una concentración, un enfoque, estas metodologías que tenemos que seguir, y también a nosotros como parte de los diversos equipos que están enfocados a resultados, cómo también podernos coordinar y fomentar estos consejos que tú nos diste. De veras, te agradecemos mucho todos los conocimientos. Insistimos, una disculpa por ahí las dificultades técnicas que tuvimos al principio, pero bueno, el mensaje creo que fue muy claro. Ya tenemos también tus datos, muy seguramente varios de las personas que aquí nos siguen te van a contactar. Y bueno, pues yo cedería la palabra a Monse para que haga el cierre, y pues nada más me queda agradecerte a ti, a todos los participantes, y como siempre les decimos, esperamos que haya sido tiempo muy bien invertido, y los vemos en ForoGo y en el próximo webinar del Disruption Mod. Gracias, Lucho. Monse, adelante. Gracias. A ti, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Les queremos agradecer a todos. Les tenemos en el chat la liga de la encuesta de evaluación. Para nosotros es muy importante contar con su opinión, y les pedimos por favor que nos apoyen retroalimentándonos cada sesión. En el chat se encuentra la liga para que puedan acceder a ella. Lucho, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Esperemos que a todos ustedes les haya agradado, que sirvan, que sea otra parte de sus herramientas de trabajo y de vida cotidiana. Pues estamos ahí en contacto, les dejamos los datos de Lucho, también vamos a estar aquí a la orden para poder hacer las vinculaciones correspondientes. Gracias por compartir, por darnos una herramienta más para poder tener unas relaciones interpersonales mucho más saludables, y también con nosotros mismos, para que la mente no sea nuestro principal identificador, sino una herramienta más también para poder laborar. A todos les agradecemos, como siempre, a nombre de COFOSE, COFOSE Academy y el área de innovación. Los vemos el siguiente jueves en punto de las 10 de la mañana para hablar del desarrollo del pensamiento lateral. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mon. Gracias, Lucho. Bye. Gracias a todos.